habrá una sensación de diafanidad difícilmente cubierta por una población insuficiente para llenar los anteriores espacios. Pero sobre todo impera el carácter militar. Úbeda es ante todo una ciudad fronteriza y en estado de guerra prácticamente permanente. Este hecho está presente en la configuración urbana y en el carácter de la propia urbe. No hay más que asomarse al barrio del Alcázar o contemplar las fortificaciones, su muralla, torres y demás baluartes para comprender lo prioritario de mantener la seguridad. El Alcázar divide a la población, una división que resulta también evidente entre ambos grupos sociales, los aristócratas y el pueblo llano, los guerreros y los pecheros, los que van a caballo y los que arrean al burro. Esta es la Úbeda de aquel tiempo duro y tornadizo, de lucha por la supervivencia, de cambios de alianzas y de sobresalto continuo, una Úbeda casi irreconocible, que lentamente va forjando una identidad de la que en cierto modo hoy somos herederos. Pero es hora de continuar el relato de los hechos. No nos detendremos mucho, pues va siendo hora de ir cerrando este episodio tan cargado de avatares en el trono castellano. Solo haremos un bosquejo muy general de la situación política surgida a principios del siglo XIV y cómo le afecta a Úbeda. Murió, como se recordará, Fernando IV el Emplazado en Jaén a los 26 años. Había dejado a un hijo casi recién nacido llamado Alfonso. Será el futuro Alfonso XI, uno de los monarcas más capaces de la historia de España. Estamos en 1313. Ante el vacío de poder se nombra una regencia a cargo de sus tíos, Juan y Pedro, hermanos de Fernando, mientras la tutela del infante corresponde a su madre Constanza. Pero la desdicha quiso que ese mismo año falleciera también la joven reina viuda, por lo que dicha tutela pasará a su abuela, la incombustible María de Molina, la que fuera viuda a su vez de Sancho IV y que ya tuteló a su hijo Fernando a la muerte de aquel. Debió ser una mujer de un carácter excepcional esta María de Molina, madre y abuela de reyes, siempre dispuesta a defender los derechos de la dinastía contra enemigos muy poderosos. Repetimos, esta María de Molina no hay que confundirla con la María de Molina del siglo XVII, ubetense, de la que hablaremos en otro episodio. Por tanto, el pequeño Alfonso queda huérfano con apenas 2 años de vida. Triste destino el suyo y el de tantos otros monarcas españoles que no alcanzarán a conocer a sus padres y pasarán la infancia en manos de tutores de aquí para allá, siendo objeto de contiendas entre facciones nobiliarias por hacerse con su control para incrementar a su costa su poder. En 1315, uno de los regentes, el infante don Pedro, señor de los Cameros, se encuentra en Úbeda. ¿Y qué hace por estas tierras tan ilustre personaje? Pues nada más y nada menos que organizar una poderosísima expedición a tierras granadinas. No ha venido solo, sino que le acompañan el maestre de Santiago, don Diego Muñiz, el arzobispo de Sevilla y el obispo de Córdoba. El alto clero, como se sabrá, era parte activa en la lucha contra el infiel, bien dando apoyo espiritual, logístico o incluso interviniendo directamente en la batalla. Recordemos al belicoso Rodrigo Jiménez de Rada. Al año siguiente parte la hueste, y en otras localidades se sumarán los maestres de Calatrava y Alcántara y los concejos del reino de Jaén. Hablan las crónicas de unos 5.000 hombres. La cosa iba en serio. El plan era el de siempre, sembrar el terror y la destrucción en tierras moras, con todo el repertorio conocido de talas de panes, huertas, viñas, saqueos e incendios. Ni que decir tiene que lo ejecutan a la perfección. No debieron quedar, sin embargo, del todo satisfechos, pues de regreso a Jaén hacen lo propio en Cambil y Montejícar, quemando las huertas y los arrabales. Después retornan a Úbeda, donde se enteran que desde la villa de Belmez y su castillo, en manos musulmanas, se perpetran muchas correrías que causan estragos en los alrededores cristianos. No hay que repetirles 2 veces la información. Don Pedro ordena marchar en el acto hacia allí y, en palabras textuales de la crónica, fue sobre ella y cercóla y conquistóla, y volvióse a Úbeda con esta victoria. Con 4 palabras despachan los escribanos la gesta. En el tintero queda la degollina, la sangre, los muertos, los huérfanos y las viudas, el lamento o el odio en los rostros de los cautivos. En fin, esas cosas no tan vistosas de la guerra.
En los años siguientes, probablemente en 1318 o 1319, el infante don Pedro lleva a cabo otra conquista estratégicamente muy importante, la del castillo de Tiscar, que era, a decir de la crónica, la mayor fortaleza que los moros tenían en España, y era señor de ella Mohammad Andón. De nuevo se hace acompañar por toda la florinata de las órdenes militares, el clero y los concejos de Jaén, y de nuevo parte la expedición de Úbeda. Cuenta el mismo documento que la conquista se debió a la intrepidez de un escudero del maestre de Calatrava, un hombre muy pequeño llamado Pedro Hidalgo, que se subió en plena noche a la Peña Negra y él solito afanó a 10 moros dejando paso franco al resto de la hueste. La cosa hubiera pintado mal para los cristianos de no haber sido por tamaña proeza. No todos los héroes son Diego García de Paredes, Leónidas o el Cid Campeador. Pero la suerte se le acabó al infante don Pedro en 1319. Él y su hermano Juan, o sea, los dos regentes, mordieron el polvo en la Vega de Granada. Muertos los infantes, se nombra regente a otro hermano menor llamado Felipe, que en esto de tener hijos, como se ve, el rey Sancho demostró ser precavido. 8 tuvo en total. Dice la crónica que en 1316 se produce un alboroto en Úbeda, al que Ruiz Prieto califica como el primer movimiento popular que en defensa de sus fueros hizo la ciudad. Men Rodríguez de Tenorio, que era el adelantado de la frontera, es enviado a Úbeda por el infante don Pedro para atajar una revuelta vecinal. Parece ser que al hombre se le va la mano, y sus hombres matan a un paisano y hieren a unos cuantos más. El concejo de Úbeda no puede sufrir el abuso, y a campana repicada, como dice el documento, asaltan las casas de la Trinidad donde posaban el adelantado y sus esbirros. No llegó la sangre al río, así que Men Rodríguez denuncia ante don Pedro el intento de asesinato perpetrado por el vulgo. Pero tanto los infantes como doña María dan la razón a los vecinos ubetenses y ordenan al adelantado que vuelva a la frontera y no remueva más el asunto. La cuestión de fondo aquí es que por primera vez asistimos al enfrentamiento entre la aristocracia y el pueblo llano, entre facciones de nobles y el concejo municipal. Esto será ya una constante durante el resto de la Edad Media en todos los reinos de España. Los reyes, salvo algunas excepciones, se apoyarán en las ciudades para contrarrestar el poder del estamento nobiliario, cada vez más prepotente y belicoso. Más tarde, siendo regente ya don Felipe, concretamente en un documento fechado en Baeza en 1321, se cuenta la revuelta acaudillada por otro adelantado, en este caso Juan Sánchez de Cornago, que con su gente viene con poderes para atajar los males que acontecen en el término. Los recién llegados, también a campana repicada, provocan serios tumultos en la ciudad, apedreando a los oficiales concejiles, entrando en casas y robando, matando al ganado e hiriendo a los criados. Ante el peligro de la situación, los miembros del concejo enarbolan el pendón de la ciudad y, acompañados por los hombres buenos de la villa, se lanzan a la persecución de los agresores que, viendo la determinación de sus contrarios, se refugian en las iglesias. Juan Sánchez de Cornago es apresado y ejecutado en la plaza del Mercado hoy 1 de mayo. En este caso el motín se debe a la oposición del adelantado y su gente contra el infante don Felipe, o lo que es lo mismo, contra el partido del rey, aún menor de edad. Úbeda o su concejo se mantiene fiel al monarca, leal de nuevo a la legalidad, y es por ello que el infante confirmará de nuevo todos sus privilegios y mercedes y otorgará su perdón a la ciudad por haberse tomado la justicia por su mano. Golpes de mano, traiciones, asaltos, enfrentamientos... Esta será, me temo, la crónica de los siguientes capítulos. Pero dejemos el relato aquí. Ya es hora de descansar por hoy. Esperemos a la mayoría de edad del rey Alfonso para contar qué ocurre en la zarandeada Úbeda medieval del siglo XIV. Quién sabe si tanto sobresalto nos dejará asomarnos al XV o mantendrá nuestra mirada fija en aquellos tormentosos años. Nos aguardan cosas muy interesantes, entre ellas la guerra civil castellana entre el rey Pedro y su hermanastro Enrique. En Úbeda la contienda alcanzará el clímax con el devastador asalto de Pero Gil que narraremos detalladamente. Y además sucederán otros acontecimientos que no adelantaremos, pero que irán componiendo la historia de la ciudad
de esos lejanos y dramáticos días. Apenas queda hoy nada de la ciudad de las Torres. Cuando uno camina en busca de la Úbeda medieval, tiene la sensación de deambular por una ciudad que no existe. Muchos viajeros han sentido lo mismo cuando han tratado de encontrar las huellas de ciudades míticas como Alejandría o Esparta. La inviabilidad de reconocerse en lugares cargados de leyenda crea en el individuo una suerte de confusión muy cercana al rechazo. Úbeda no es ni Alejandría ni Esparta. Ningún viajero nos ha dejado su crónica ni por aquí pasaron rapsodas que cantaran sus gestas. El libro de la historia fue descosiendo su memoria hasta dejarla prácticamente en blanco. Los legajos son migajas, apenas un soplo de vida en los confines del tiempo. La tradición oral no bastó para alumbrar el camino y el olvido hizo presa como suele. A la ciudad de las Torres le fueron robando poco a poco su armadura. La vistieron de gala para un baile que nunca tuvo lugar. La hermosa dama fue una cenicienta prematura, una triste princesa abandonada mucho antes de la medianoche, rendida ya sin remedio a un sueño espeso y agitado. Es importante, muy importante conservar la memoria, pero lo es más aún transmitirla. Nadie nos contó a nuestra generación la historia de Úbeda. Tampoco se hace ahora, y es poco probable que se haga en un futuro. A los 16 años, husmeando en las estanterías de casa de mis padres, me llamó la atención un libro de cubierta negra cuyo título en letras grandes y doradas decía «Biografía de Úbeda» y un poco más arriba, en letra más pequeña, el nombre del autor, Juan Pascual Guerrero. Yo estaba muy familiarizado con ese nombre, pues en casa se mencionaba con cierta frecuencia. Mi padre había sido muy amigo suyo y otros libros con su firma compartían espacio en las estanterías. Sabía que había muerto hacía tiempo y que mi padre había sentido un gran aprecio por él. Su influencia aún salpicaba la vida de toda una generación y su impronta era todavía muy palpable en el devenir intelectual de la ciudad. Lo que yo no sabía, para lo que no estaba aún preparado, era para lo que me iba a encontrar al abrir las páginas de ese libro y comenzar a leer. En realidad no supe qué fue lo que más me cautivó, si descubrir por primera vez el pasado de mi ciudad o esa prosa poética y elegante con que el autor iba mostrando ante mis ojos un mundo del que nada sabía y que cada vez me tenía más hechizado, más absorto. He vuelto a releer la biografía de Úbeda en alguna otra ocasión, y aunque no ha disminuido ni un ápice mi capacidad de admiración hacia ese estilo hipnótico y evocador, lleno de metáforas y románticas reflexiones, mezclando la ensoñación con el rigor histórico de una forma tan magistral, el tiempo ha ido cubriendo algunos huecos que me faltaban en el imposible puzzle del pasado ubetense con otras lecturas, con nuevos autores, con diferentes enfoques. Pero el libro de Pascual fue el primero, y quién sabe si no sería cosa del destino que entre todos los trabajos publicados sobre la ciudad fuera ese precisamente el que cayera en mis manos para, como un disparo dichoso, sacudir mi percepción acerca del lugar en que nací de manera definitiva. Cuando finalicé su lectura ya nunca volvería a ver a Úbeda de la misma manera. La elección no pudo ser más afortunada. Mientras escribo estas líneas, el libro está junto a mí, abierto por la última página que he consultado para documentar el capítulo de hoy. También hay otros libros, el de Prieto y el de Cazabán, algunas revistas y numerosas ventanas desplegadas en Internet. Pero debo reconocer que de todos ellos, el que sigue ejerciendo un magnetismo especial sobre mí es la biografía de Úbeda. Ojalá las nuevas generaciones no tengan que dejar en manos del azar el encuentro con la historia de su ciudad. Como profesor de dicha especialidad, trataré de hacer cuanto esté en mi mano para que, al menos mis alumnos, puedan reconocer cuando caminen por sus calles a esa otra Úbeda de antaño, a ese lugar que una vez alguien acertó a nombrar como la ciudad de las Torres. Un saludo y hasta la próxima.